Son 18. ¿Todavía no ha terminado la anterior clase o sí? Sí, doctor. Ya terminó. Bueno, vamos en horas en vista de que tenemos que ir avanzando. Me tomas una foto de pantalla, ¿no? Con todos los asistentes ahora y al final, por favor, ¿ya? Vamos a iniciar el tema. Vamos a comenzar con enfermedades infecciosas de la infancia. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, doctor, sí. Me escuchan bien, ¿no? Entonces, el primer tema vamos a estudiar al virus de la influenza en la edad pediátrica. La influenza, sabemos que es una causa común de enfermedad respiratoria por su gran morbilidad y la gran mortalidad infantil, especialmente cuando ocurre epidemias, ¿no? Es un virus RNA de la familia Orthomyxoviridae y la transmisión es por las gotitas de aerosol o de fluye, de secreción nasal, bronquial o saliva. También se puede transmitir por la sangre, por fomites, si uno elimina estas secreciones a través de objetos, ¿no? O superficies contaminantes, escupiendo, por ejemplo. Y resiste un ambiente frío y seco y es inactivado por detergentes, el jabón, por supuesto, o desinfectantes como el alcohol. Se ha caracterizado la influenza por ser un virus que ha ocasionado una de las grandes pandemias en la humanidad. Desde los siglos pasados se conocen, por ejemplo, la gran mortalidad que causó la gripe rusa en los años 1889-1890, que posiblemente fue un H2N2, que causó 1 millón de muertes. Pero la más catastrófica fue la del año 1918, el siglo pasado, a 1920, que fue la gripe española, que fue un H1N1 y que fue el índice de gravedad de pandemia que después lo voy a explicar, que causó entre 40 a 100 millones de muertes. Después vinieron la gripe asiática y la gripe de Hong Kong. Y este siglo tuvimos entre el 2009 y el 2010 el virus de la influenza, el H1N1. Como sabemos, todos los virus que causan pandemia son virus influenza A. Y más o menos la cantidad de muertes que se presentó en el mundo fue 20.000 personas debido a la aparición de la vacuna en una forma pronta y por la vacunación de los años anteriores, que probablemente en algún momento causó un poco de defensa en aquellas personas que se habían vacunado, y la mortalidad fue aproximadamente de 20.000 a un poco más, pero con este virus, ¿no? Estamos viendo que los adelantos de la medicina hicieron que la cantidad de muertes no hayan ni siquiera llegado ni a 1% de lo que fue las muertes que ocasionó la gripe española. La primera pandemia fue descrita en 1580 y en el siglo XIX ha habido 4 pandemias, en el siglo XX 3 pandemias, como ya los había referido. La de mayor mortalidad fue en el año 1918-19, la llamada la gripe española. En Sudamérica, generalmente, hasta la aparición del virus H1N1 que ocasionó la pandemia en el 2009, la detección y la serotipificación del virus de la influenza no fue priorizada, no hubo vigilancia epidemiológica. Recién a partir del 2009, ¿no?, comenzó a hacerse la vigilancia epidemiológica y encontramos
que la mayoría de los cuadros neumónicos que se presentaron fueron en relación a un inicio de un cuadro de influenza en niños. Al inicio tenían la influenza y después se complicaban, sea por el mismo virus de influenza o sea por un problema de inmunodeficiencia. Entonces, estos pacientes y en niños menores, especialmente de 5 años. Entonces, desde ahí se ha seguido un estudio epidemiológico que tiene mucha utilidad, especialmente en la confección de las vacunas. Y actualmente es una de las principales causas notificadas de consulta, de hospitalización y de muerte. Para que haya una pandemia, ¿qué necesitamos? Necesitamos que haya una nueva cepa, o sea, un nuevo virus del gripal, pero del serotipo A. Que haya una población que no esté, al haber cambiado y aparecido este virus, la población mundial no lo reconozca, o sea, no tenga inmunidad. O sea, que haya un cambio. Y esa es una de las características que les voy a explicar del virus influenza. Que tenga, cuando cambia, que tenga una alta capacidad infectiva, o sea, que arrase la contagio se haga masivo y en un corto tiempo. Porque durante una pandemia moderada, más o menos el 10% de la población mundial va a contraer el virus de la influenza. Y si bien no se enferma, ¿no?, de gravedad con la influenza, cuando uno tiene el virus de influenza, pero sí llega a una gran pérdida de productividad laboral. La gente falta porque limita. Es un virus que limita, que tienes que quedarte en casa, ¿no? Y los costos derivados de la atención del paciente y ¿no? ¿Qué significa que se haya impulsado la vacunación, especialmente en las poblaciones más susceptibles de gravedad cuando contraen el virus de la influenza? Como les había referido, es un virus del género Orthomyxoviridae. No solamente hay influenza A, hay C y D, pero en humanos, los dos que tienen una importancia son el tipo A, ¿no?, que no solamente es de humanos, sino también tienen otras especies, aves y cerdos. Cuando tienen una mutación de las aves o de los cerdos, a veces les comienzan a denominar la gripe aviar, la gripe porcina en un inicio, ¿no?, hasta que se logra el serotipo, ¿no? Y el tipo B, que es casi exclusivamente humanos. El C virus influenza C son dan infecciones leves en el ser humano y el D no afecta. Tiene una capa lipídica y sRNA y tiene 2 cadenas de glicoproteínas en el exterior. Estas 2 cadenas se llaman la hemaglutinina y la neuraminidasa. Por ejemplo, cuando te hablan un virus AH1N1, significa que ha sido serotificada su aglutinina como H y la neuraminidasa, ¿no?, como N. Y a eso le ponen una característica que puede ser 1, 2 y 3. Y así tenemos las variedades de los virus influenza que están circulando en el mundo. Como les decía, todo depende de la hemaglutinina, que da la denominación H, y la neuraminidasa, que da la denominación N. ¿Qué hace la hemaglutinina? La hemaglutinina es una enzima que va a facilitar la entrada del virus al epitelio respiratorio. Mientras que la neuraminidasa, estando ya dentro de la célula, facilita la liberación y salen los virus, o sea, se alimenta la célula, salen más partículas virales y van a infectar a otras células. Tiene una carga genética de 8 segmentos de RNA que permite al virus tener una elevada variabilidad, o sea, facilita la recombinación genética interespecie. O sea, por eso hay transmisión de las aves y de los porcinos, ¿no?, en estos virus, de estos
en estas especies al ser humano. Y generalmente todos los años van cambiando, por eso todos los años tenemos que modificar la composición de los virus que van a estar en la vacuna. Entonces esto es frecuente y aparecen mutaciones. Entonces estas mutaciones hacen que aparezcan nuevos virus, ¿no? Nuevos virus que están circulando en el mundo, pero no, ojo, que no todos tienen capacidad para desarrollar una pandemia. Eso es cuando el organismo ya no lo reconoce, allí sí es ese virus que tiene una capacidad para desarrollar una pandemia. Entonces, las mutaciones pueden ser por cambios de antígenos del virus o la dominancia variable de las diferentes cepas. Todas las pandemias son por virus influenza A. Y eso es cuando abruptamente cambian su variación antigénica tanto de la hemaglutinina como de la neuraminidasa. Se llama shift antigénico cuando este cambio es abrupto y significativo en estas proteínas de superficie, como por ejemplo la hemaglutinina y la neuraminidasa, que son distintas a las circulantes en años previos. Entonces esto solamente, como les digo, ocurre con la A y esto da un virus diferente y es lo que se presenta cuando sucede un inicio de una pandemia. En cambio, el drift antigénico es lo que generalmente, constantemente, todos los años se van presentando porque son acumulaciones de mutaciones puntuales en los genes que codifican la hemaglutinina y neuraminidasa. Y esto va cambiando, pero sin tener la capacidad de desarrollar una pandemia. Esto sí ocurre, el drift antigénico ocurre con los virus influenza A y B, a diferencia del shift antigénico que solo tiene la A, que tiene la capacidad de desarrollar pandemia. ¿Por qué se produce una influenza pandémica? Por intercambio de segmentos del gen entre el virus de influenza de origen humano y aviar o porcino. Por la misma transmisión directa de las aves, cerdos o otros animales a seres humanos. O sea, el mismo virus pasa a ser humano. Por reciclamiento de subtipos de virus humanos que circularon anteriormente en poblaciones humanas y la inmunidad es muy corta debido a las mutaciones del virus. El virus de la gripe, decíamos que se fija el epitelio respiratorio, ¿no?, a través de las hemaglutininas y van a un receptor, que son azúcares de ácido ciálico en la membrana celular de las células epiteliales y mucosas de las fosas nasales, faringe y tráquea. Finalmente, cuando toman la célula, lo van a necrosar, se desprende y deja el epitelio expuesto con la consiguiente aparición del proceso inflamatorio que incluye el moho. La prevalencia ocurre en el invierno. Y sabemos que en el hemisferio norte, los meses de otoño e invierno, ¿no?, están entre, ¿no?, octubre a abril, ¿no?, mientras que en el hemisferio sur va de mayo a septiembre. Por eso, la Organización Mundial de la Salud, que hace una vigilancia epidemiológica, ¿no?, recomienda 2 formulaciones de vacunas, uno para cada hemisferio. O sea, no necesariamente las vacunas del hemisferio. Tú te pones la vacuna en el hemisferio norte, es la misma que sucede, que les van a aplicar en el hemisferio sur. Eso lo recomienda de acuerdo a la vigilancia epidemiológica, que significa qué serotipos están circulando tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y también actualmente, desde el año 2013 hasta la actualidad, las que están usándose más frecuentemente son las vacunas tetravalentes, que incluyen a los 2 virus A más frecuentes y a los 2 virus B más frecuentes. Entonces, esta vigilancia, ¿no?, cada año recomienda la OMS, dicen, después de haber hecho un recuento de todos los virus que han circulado en el mundo, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur,
recomienda a los laboratorios que si quieren hacer las vacunas para el próximo año, incluyan a tales serotipos. El único que después de haber recomendado la OMS y decide qué vacunas van a ser utilizadas en su territorio es Estados Unidos, ¿no? A través de la FDA, que son los que dan la licencia para el desarrollo de sus vacunas en su país. Entonces tenemos una vacuna trivalente, que esta es utilizada en estos momentos en el año 2022 en el hemisferio sur a través de las serotipos Victoria, Darwin. Esta es la que tiene el ministerio con Austria, es el único B. En realidad la diferencia entre las vacunas que vienen de los laboratorios con las que está usando el Estado es que todavía el Estado tiene las trivalentes, no los tiene la tetravalente o ¿no? Que incluye la tetravalente 2B, que es donde incluye la Fouquet, aparte de los 3 de la trivalente, ¿no? Actualmente las dosis, ¿no? Antes, desde los 6 meses se ponen 2 dosis, ¿no? Se pueden poner las 2 dosis. Antes se ponían la mitad de las dosis de 0.25 a 0.5. Pero en la tetravalente se usan todos con 0.5 desde los 6 meses. En cambio, solamente quedan en las trivalentes, que se quedan algunas con 0.25 y otras 0.5. Y esas de 0.5 se usan también para adultos. O sea que todo ya está uniformizado en las tetravalentes, la dosificación de 0.5, excepto las trivalentes, que es con 0.25 entre 6 meses a 3 años y de mayores de 3 años 0.5. A partir de los 9 años, si tú te pones por primera vez la vacuna, solamente requieres una dosis. Pero cuando uno comienza a ponerse la vacuna, o sea, generalmente debe ponerse en el primer año de vida, tiene que hacer 2 dosis. Y recién al año siguiente se sigue ya con una sola dosis. Tenemos también en el hemisferio norte también tenemos, pero mira que hay cambios en las cepas de tipo A, solamente en la tetravalente incluye Fouquet, ¿no? Si comparamos con esto, casi prácticamente el Fouquet es lo único que está marcando en lo que se usó, porque ellos ya usaron y ahora están en la espera de lo que se va a usar en el próximo invierno, las disposiciones de las nuevas vacunas tetravalentes o trivalentes en el hemisferio norte. El esquema de vacunación, como te digo, si se usan las trivalentes es 2 dosis de 0.25 a 0.5, ¿no? A 36 meses es 0.25 hasta 36 meses, pero si se usa la tetravalente pueden ser 0.5, 2 dosis. Y tiene que hacerse con un intervalo por lo menos de 4 semanas. La segunda dosis no es necesaria si el niño ha recibido previamente la vacuna antigripal, o sea, sus 2 dosis. A partir del segundo año se pone una dosis en el niño, a partir del tercer año una dosis, 4. Ahora, si se dejó de poner 2 años o 1 año, se sigue solamente con una dosis, ¿ya? De 36 meses a 8 años también siguen con 2 dosis, pero todos están regulados sobre 0.5 mililitros. También intervalos de 4 semanas y la segunda dosis también igualito, si no ha recibido vacuna previa antigripal, si ha recibido vacuna previa antigripal, la segunda dosis no es necesaria. Pero si se va a poner por primera vez después de los 9 años en adelante, solamente se necesita 0.5. Si nosotros como adultos nunca hemos recibido, o niños mayores, adolescentes, no han recibido vacuna de influenza, pueden recibirlo solo una sola dosis. Una cosa que es importante que ustedes sepan, la vacuna con influenza no se logra inmediatamente puesta la vacuna. Tienen que pasar 3 semanas de aplicación. Por eso a veces hay muchas quejas. Dicen, no le he puesto la vacuna y a los 4 días se me enfermó. La vacuna es no. La que le ha provocado o no me protege la vacuna.
No es así. La protección, y eso tienen que conversar ustedes con los familiares que tienen que cuidar. Recién a partir de la tercera semana se da la protección. Comienza la formación de anticuerpos. La liberación del virus, cuando ya uno está contagiado, ocurre 1 o 2 días antes y de que aparezcan los síntomas, hasta 5 a 7 días después del inicio del síntoma. Pero eso no significa que sea lo máximo que se puede dar, porque si el paciente es muy pequeño o es inmunodeprimido o recibe un tratamiento inmunosupresor, la eliminación del virus puede durar mayor tiempo, hasta 10 días, 14 días. La diseminación es de persona a persona por vía aérea, ingresa por la nasofaringe, se adhiere generalmente al epitelio de la tráquea y los bronquios, con un periodo de incubación de 1 a 4 días, y el periodo de contagio ocurre un día antes de los síntomas hasta 10 días después. Generalmente no pasan asintomáticos los virus de la influenza. Por lo tanto, eso ayudó mucho, pues, desde el punto de vista epidemiológico, a que se controle, a diferencia del COVID, que por ejemplo teníamos que había personas que eran asintomáticas y circulaban y seguían contagiando a las demás personas. En cambio acá te agarra la gripe, te agarra fuerte, ya vamos a hablar de los signos y síntomas, y te quedas en tu casa y todo el mundo, ¿no? Se aísla. Pero se aísla por necesidad, porque no puede a veces caminar, o muchas mialgias, están debilitados. Porque en la clínica la fiebre aparece bruscamente, uno está sano, completo, y de pronto si se contagia con el virus de influenza aparece súbitamente, ahí aparece toda la sintomatología de tos, hay malestar general, no te da ganas ni de levantarte de la cama, fiebre alta, escalofríos, cefalea, anorexia, rinorrea, mialgias, artralgias y dolor de garganta. Es menos frecuente que esa tos produzca expectoración, que haya lagrimeo, ronquera, ¿no? Pero puede haber dolor retroocular, torácico, abdominal y cómodo. La mortalidad en el hemisferio norte, porque ser los cambios de temperatura, o sea, las temperaturas son muy elevadas, ¿no? O muy disminuidas, en este caso por el frío en el invierno, ocurre en mayores de 65 años. Mientras que en el hemisferio sur la mortalidad es en menores de 5 años, que son los que todavía están inmaduros inmunológicamente, y este virus es muy agresivo. Se considera que los dos virus más agresivos en baja de defensa en el organismo son el sarampión. Cuando te daba el sarampión, después había muchas complicaciones, especialmente las neumonías complicadas, los enfiemas se veía mucho con sarampión, las diarreas, la sotomastoiditis, otitis y hasta meningoencefalitis, ¿no? Fuera del aspecto inmunológico, que podrían tener su encefalitis viral, ¿no? Y en la influenza, que era el causante mayor de producir las neumonías complicadas, especialmente por estafilococo. Acá las diferencias clínicas entre ambos, por ejemplo, el resfrío común es producido por el adenovirus, la parainfluenza, el rinovirus, el mismo coronavirus, ¿no? Dan gripes. Estamos hablando de otros coronavirus, no el COVID, que siempre ha habido, ¿no? Y que daban cuadros gripales leves, enterovirus y micoplasma. Mientras que el virus de influenza es diferente, es un inicio brusco, a diferencia del otro que comienza con rinorrea, tos, y después de un largo tiempo pueden complicarse con fiebre, ¿no? Acá hay fiebre elevada, dolor de cabeza, dolor corporal, fatiga, agotamiento, por eso se quedan en la casa. En cambio, uno puede estar resfriado con moco, con un poco de tos, y puede estar yendo a trabajar normalmente y con sus sintomáticos, ¿no? Y las complicaciones en el resfriado era otitis y sinusitis, en cambio acá era bronquitis y neumonía.
La tos era más moderada en el resfrío común, mientras que en la gripe también es frecuente y a veces también puede ser muy severa cuando pasa el tiempo. El diagnóstico se hace con un hisopado faríngeo, el gol estándar es el cultivo viral, pero el problema es que eso te sirve para hacer vigilancia epidemiológica, pero para solucionar el problema que tú necesitas saber si tiene influenza o no, te va a demorar muchos días. Mientras tanto, no vas a poder hacer nada. Y hay tratamiento farmacológico para el virus de influenza, tenemos el oseltamivir. Entonces, más se usan los test de detección de proteínas virales que son fáciles y rápidos, con resultados en 1 hora, pero son poco sensibles. O sea, puedes tener un falso negativo y tener el virus de influenza. Pero si ya lo tienes, te hace la serotificación entre el virus de influenza A y B. También el PCR también sirve para hacerlo rápido. En cambio, la serología, detectar el ascenso de anticuerpos en 2 muestras, uno al inicio y otro a las 2 semanas, el inicio no tiene una validez desde el punto de vista clínico para mejorar al paciente. ¿Cuáles son las complicaciones? Ya he hablado que puede producir influenza, la neumonía viral por influenza o una bacteriana secundaria. Puede producir convulsiones por las fiebres altas y por también una encefalitis. Puede haber mielitis transversa, puede complicarse con una meningoencefalitis bacteriana. Puede haber miositis, miocarditis, pericarditis viral, una sepsis bacteriana, y si han estado usando antiinflamatorios, ¿no?, como aspirina, pueden desarrollar una encefalopatía hepática aguda, o sea, el síndrome de Reye. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de usar ácido acetilsalicílico en estos casos. La prevención mediante la inmunización con la vacuna contra la influenza se hace la prevención y va a reducir la mortalidad en ancianos en un 30-50% y 30% de las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias relacionadas a la influenza. La vacunación, ¿quiénes se recomienda? Mayores de 65 años, menores de 5, en inmunodeprimidos, ¿no?, siempre y cuando no estén en el momento en que estén súper inmunodeprimidos, o sea, que estén asintomáticos. Aprovechemos para vacunarlos, a diabéticos, SIDA, transplantados, enfermedades médicas crónicas, el enfisema, bronquitis, infarto de miocardio, aquellos que tienen valvulopatías, insuficiencia, cirrosis, una corticoterapia prolongada, por ejemplo, enfermedades reumatológicas, ¿no?, o cáncer. Y el personal de salud tiene que tener su vacuna todos los años. Ustedes, como estudiantes de medicina, tienen que ponerse todos los años contra la influenza. Igual como nosotros los médicos. No necesariamente por tener mayor de 65 años, sino en médicos jóvenes. Las contraindicaciones, mire, eso de la alergia al huevo, bueno, ahora hay hasta vacunas contra la influenza recombinantes, ¿no? Entonces esto ya pasó a la historia un poco, ¿no? La proteína de pollo ave, ¿no? Ya no es tanto así que se pueda decir que sea una contraindicación. Pero sí, personas con fiebre aguda, moderada o severa tienen que retrasarse la vacuna. En estos casos de alergia al huevo, proteína de pollo, ave, hay que tenerlos retenidos unos 30 minutos después de ponerse la vacuna dentro del protocolo. Y personas que han desarrollado enfermedades Guillain-Barré 6 semanas previas. Está contraindicado ponerle durante ese tiempo. ¿Cómo se hace la disminución para las recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio? Hay que utilizar pañuelos de papel, y ya está institucionalizado en todos los centros hospitalarios. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel y tirarlo en un sitio aislado, no en el piso. Antes, por ejemplo, las benditas toallitas eran un vehículo de contagio. Desinfectantes como alcohol también son efectivos, y trate de evitar contacto con otras personas para evitar el contagio.
Al tener síntomas compatibles con gripe y antecedente de haber estado en una zona que se ha reportado casos, es necesario hacer una cuarentena, un aislamiento, ¿no? Para eso consultar al médico y hacer el diagnóstico para estar seguro de que estamos ante una influenza o un cultivo de secreciones respiratorias o un test rápido, ¿no? Para detectar si es. El tratamiento, para que tenga validez o sea efectivo, se tiene que usar rápidamente en los 2 primeros días de inicio de los síntomas. Si uno va a hacerlo posteriormente, porque ¿qué es lo que va a hacer? Va a impedir la replicación viral. Si ya se replicó bastante, que ocurre en los primeros días, no va a servir mucho porque esos virus ya van a dar sintomatología. Entonces, lo que va a hacer el tratamiento con el oseltamivir y el zanamivir, el oseltamivir es el que tenemos, es el Tamiflu, ¿no? Se usa en personas con alto riesgo cuando hay sospechas de influenza, aquellos que tengan una enfermedad grave, pero lo mejor es la prevención, ¿no? Pero se hace y disminuye la replicación viral y para que disminuya, pero sí tiene importancia desde el punto de vista epidemiológico para cortar el circuito en el cual ya no se elimine más virus para que no sea más contagiado. El oseltamivir es un antiviral, es un inhibidor de la neuraminidasa, se administra por vía oral, tiene acción no solamente con la influenza A y también con el B. Es usado en tratamiento y prevención por infecciones por virus de influenza A o B a partir de niños mayores de 1 año de edad. En algunos casos, por ejemplo, cuando había una pandemia, ante el riesgo de haber estado en contacto, podíamos usar profilácticamente. Tratamiento para que sea efectivo y mejorar rápidamente al paciente es comenzar 48 horas posteriormente al comienzo de los síntomas, porque va a acortar los síntomas en 1 o 2 días y por supuesto la eliminación de la posibilidad de hospitalización y mortalidad en una epidemia. La dosis, ¿no? Estas son tabletas, entonces hay que prepararlos. En la época que tuvimos en el 2009 la epidemia por el virus H1N1, esas tabletas se mandaban preparar y se hacían soluciones para darles a los niños, porque las dosis son estándar de 15 kilos, se da 30, y las tabletas vienen de 75, entonces había que disminuir, y se da por 5 días, ¿no? Se da cada 12 horas. Efectos adversos de esta medicación: la náusea, vómito, bronquitis, pueden dar insomnio y vértigo. Y por último, las fases de alerta para el OMS, para el virus de influenza. Eso, cuando se presenta brotes epidémicos en alguna zona, la OMS comienza a dar las fases de alerta. Y ustedes habrán escuchado, este virus está en fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? Hasta fase 6, ¿no? Entonces, el virus, fase 1 es que ningún virus del que circula entre los animales ha causado infecciones en personas. Puede ser que haya en animales, pero no en personas. En la fase 2 ya ha causado infecciones estos virus que circulan en animales. En la fase 3 ya son casos, pequeños focos en algunos sitios de enfermedades humanas, pero no tienen suficiente capacidad de transmisión de persona a persona. La fase 4 ya es en forma comunitaria la transmisión, ¿no? Y hay un riesgo ya significativo de pandemia, y en fase 5 ya hay por lo menos 2 países de una región que tienen ya el virus y la pandemia es inminente. En realidad, actualmente, con la globalización, con los vuelos internacionales, es fácilmente que se desarrolle una pandemia, a diferencia de las pandemias que ocurrieron en los siglos pasados, que se localizaban y a veces solamente venían algunos por barco, venían los contagios, ¿no? Por ejemplo, el Perú vino los contagios en las ocasiones, pero que tienen un periodo de incubación tan corta y la duración de la enfermedad tan corta, y los viajes eran generalmente cuando estos virus se producen en Europa, ¿no? Tenían que ya llegar cerca del país, entonces para que se produzca
por barco o venga el virus de influenza, ¿no? Bueno, esto es todo lo que tenía sobre influenza. Voy a comenzar, como son varios temas, voy a comenzar con el siguiente, ¿no? ¿Cuántos estamos en la clase? 27 nomás, ¿no? Me lo va poniendo una foto, por favor, al término de esto. Vamos a compartir para seguir con el siguiente tema. Vamos a hablar de sarampión. Otra enfermedad importante dentro de las que voy a desarrollar el día de hoy es el sarampión. El sarampión es una enfermedad aguda que produce un exantema, o sea, una reacción en piel. Es un Paramyxoviridae, es un virus RNA, ¿no? Y la vacunación antisarampionosa prácticamente generalizada había determinado ya su casi desaparición. En el 2002 se consideró eliminado en las Américas, o sea que no había casos autóctonos en todas las Américas, en toda América, Norte, Sur, Centro, Caribe. Entre 2000 y 2016 se calcula que la vacunación evitó 20.4 millones de muertes. En los años 80, según la OMS, causó 2.600.000 muertes en el mundo. En el 2013, 145.700, en el 2017, 110. ¿No? ¿Qué ha pasado con el sarampión? El sarampión prácticamente con la vacunación y las buenas coberturas de vacunación en todo el mundo, ya prácticamente había desaparecido. Solamente había en zonas de África y algunas zonas de Asia. El asunto está de que aparece la situación del autismo. Un médico describe que con la vacuna de sarampión, rubéola y paperas era un condicionante el autismo. ¿Por qué? Porque generalmente el autismo se detecta después del año. Ya los padres muy perspicaces pueden hacerlo de 6 meses a un año. Y entonces le echaron pues que el sarampión era uno de los causantes de esto, ¿no? Y como en las primeras vacunas que aparecieron algunas veces causaron encefalitis, ¿no? Entonces le echaron la culpa. Entonces, eso hizo que en muchas zonas del mundo comenzaron a aparecer grupos antivacunas. Y prácticamente obligaron o sea, en muchas zonas nadie te puede obligar a vacunar. Porque eso forma parte de tus derechos individuales, ¿no? Pero eso ha ocasionado un resurgimiento en muchas zonas del mundo del sarampión, especialmente en el hemisferio norte. Este sarampión ha sido causa, después de todas esas 7 muertes, para ver la gravedad que tenemos. En el Hospital del Niño nosotros teníamos una sala llenecita de niños con sarampión y con sus complicaciones. No eran que eran sarampión, sino venían con complicaciones. ¿Y cuáles eran sus complicaciones más frecuentes? Por ejemplo, las otitis medias supuradas, eran más frecuentes la sepsis,
por bacterias, las neumonías complicadas o episodios de diarrea. Y eran generalmente niños desnutridos cuando teníamos bastante desnutrición aguda. Y eso causaba mucha mortalidad. Y entonces, y también, bueno, aparte, en pacientes con leucemia, VIH, desnutrición severa, y cuando había en esos desnutridos una deficiencia de vitamina A, llevaba ceguera, porque hay secreciones, hay una conjuntivitis, más una deficiencia de vitamina A, hacía que esto se haya un proceso infeccioso y rápidamente se hacía un problema en la vista que llevaba a la pérdida de infección de la vista. Sus complicaciones más graves eran la ceguera, la encefalitis, diarrea, otitis y neumonía. Pero desde el año 2019 hasta el 24 de enero del 2020, en las Américas se han presentado 20.430 casos y 19 defunciones. Yo he estado sacando los últimos datos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 2022 son 6 casos. El 2021 tuvieron 49 casos, 2020 13 casos, pero el 2019 habían llegado a 1.274 casos. No es que han aumentado su inmunización, sino lo que pasa que acá está influyendo la pandemia, las posibilidades de contagio han sido menos. Y por eso, pero en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos muchos casos de sarampión. Entre enero y febrero del 2002, ¿no? Esto era la relación de sarampión en las Américas, ¿no? Donde veíamos, pues, Canadá también tenía 113 casos, Estados Unidos eran 1.282, México 20 casos, Brasil en Latinoamérica eran, y nosotros acá teníamos 2 casos que generalmente eran importados, ¿no? Venezuela sí tenía bastantes casos, porque había un problema de no compraban vacuna porque estaba en una mala situación. Pero en todos los países comenzó a incrementarse los casos de sarampión. Entre enero y febrero del 2022, ¿no? Se han notificado en todo el mundo 17.338 casos, frente a 9.665 de los 2 primeros meses del 2021. Eso significa que conforme se está retirando la pandemia, esto va a ser un problema de salud pública en todo el mundo, especialmente en zonas donde no hay donde hay rechazo a la vacunación. En los últimos meses, en el 2022, en los últimos 12 meses, desde abril del 2021 a abril del 2022, los 5 países que tenían más casos de sarampión notificados, no se sabe si son cifras exactas, porque esos son los notificados: Somalia, Yemen, Afganistán, Nigeria y Etiopía. Y acá vemos que Madagascar, Ucrania, tuvo un gran problema. Por ejemplo, en estos casos, en los años 2019, Filipinas, Nigeria, India, Kazajistán, generalmente países de Asia y Europa Oriental, ¿no? Georgia también, que es una ex Unión Soviética, tenía problemas, ¿no? En el Perú, en el año 2019 en Europa se habían presentado 89.994 casos. El 70% se localizaron en Ucrania y se mantienen endémicos los casos en Rumanía, Italia, Georgia, Francia, Grecia, Alemania, Bélgica, Rusia, Bosnia y Herzegovina. Tenían cifras altas desde que comenzaron, no en los niveles que tienen los otros, pero sí, porque había mucho rechazo a la vacunación. Entonces, ¿qué recomienda la OMS? Mantener las coberturas del sarampión por encima del 95% en tanto en primera y segunda dosis, para tratar de evitar esta enfermedad. Y
Y tenemos que fortalecer la vigilancia epidemiológica. Si nosotros tenemos una sospecha de caso de sarampión, tenemos que reportarlo, porque es la única forma de cortar el avance de esta enfermedad, por la gravedad que significaría en los pacientes no vacunados contra este virus y sus complicaciones. Entonces, en el Perú, en el 2021 se reportaron 81 casos sospechosos de sarampión y rubiola, pero no confirmados. En epidemiología solamente es un virus que ocurre en humanos. Se transmite por contacto directo por la vía aérea, se contagia 1 o 2 días antes de los síntomas, hasta 4 días después de la aparición del exantema. Los inmunodeprimidos tienen excreción prolongada del virus, el contagio es durante toda la enfermedad. Cuando en poblaciones malnutridos con deficiencia de vitamina A y atención sanitaria deficiente, porque esta enfermedad produce una marcada conjuntivitis, puede dar ceguera y también puede llevar a la mortalidad de entre 3 a 6% de aquellos que presenten sarampión. ¿Qué hace el virus? El virus, uno se contagia por las gotitas de fluye, esto entra a la nasofaringe y probablemente a la conjuntiva ocular y los despule. Y de ahí van a los ganglios regionales y de ahí hacen la primera viremia. La primera viremia es el paso por la sangre para llegar al epitelio respiratorio en el sitio inicial de infección y al sistema retículo endotelial regional. En este sitio endotelial regional va a producir la segunda viremia y con la segunda viremia ya ocurre el exantema clásico que lo voy a mostrar y el compromiso respiratorio en otros sitios de acuerdo a la viremia. El virus se puede localizar en la sangre, en el tracto respiratorio, en la piel y en otros órganos. Y ahí poco a poco va disminuyendo la replicación en cuanto se va defendiendo el ser humano, y va disminuyendo el contenido viral en otros órganos y va mejorando la persona que tiene este virus. Desde el punto de vista clínico, y esto ustedes tienen que pensar, tiene un periodo, tienen que tener en cuenta, tiene un periodo de incubación de 8 a 14 días. Tenemos que la fase catarral es la primera fase, es una fase caracterizada por fiebre. Fiebre que va creciendo en el curso de los días, con moco, con conjuntivitis. Venían con marcada compresión ocular y si no tenían buenas condiciones de higiene, rápidamente estos venían con secreción purulenta o legaria. Y uno, cuando veía estos casos de fiebre con esta marcada conjuntivitis, abría la boca al paciente y encontraba unas manchitas como granos de arroz dentro de la mucosa labial. Y esto se presentaba en los 2 últimos días del periodo catarral, y si uno lo determinaba, le decía al padre, tu hijo va a tener sarampión, y en 2 días aparecía la erupción, y cuando aparecía la erupción o el exantema, prácticamente te decían, oh, qué maravilla, ¿no? El médico, mira, acertado, sarampión, ¿no? O sea que este signo del coque, que era un punto, es un enantema patognomónico en el sarampión, y eso era algo que nos ayudaba bastante para en la fase catarral poder considerar que podría tener sarampión. Y también permanecía los 2 primeros del periodo eruptivo. Entonces, de ahí seguía la fase eruptiva, que generalmente tiene una duración de 4 días, ¿no? También igual como la fase catarral. Entonces, el exantema comenzaba las lesiones, manchitas rojitas, máculos papulares, eritematosas desde la cara, iban descendiendo. Era como ponerse un BBD, ¿no? Así se metía todo y iba apareciendo en todo el cuerpo y iba avanzando conforme pasaban los días. En esta etapa, si nosotros, por ejemplo, teníamos una temperatura de 38 en los primeros días de la fase catarral, en la fase eruptiva llegaba a 40.
39.8, 39.7. Y es el momento en el cual se exacerbaba no solamente la fiebre, sino los síntomas respiratorios, la traqueitis, la tos, los problemas bronquiales, porque esta enfermedad per se podía dar una laringotraqueobronquitis. Podía haber diarrea, podía haber muchas manifestaciones, pero especialmente los problemas respiratorios. Y era el periodo de mayor complicación. Entonces, en este momento era cuando más se infectaba. Entonces, en 4 días, si el paciente no llegó a infectarse con alguna complicación severa, bruscamente desaparecía la fiebre. Pero si es que persistía más de 4 o 5 días, probablemente estaba haciendo una neumonía bacteriana o un empiema, o una meningitis, o una otitis. Porque si no, desaparecía la fiebre y todas esas manchas rojitas, menuditas, ¿no? Máculopapulares que tenía, se iban convirtiendo en un polvillo, que ya se considera una descamación furfurácea, que también se iniciaba de la misma forma como se inició la erupción. En la cara, en el cuello, iba descendiendo por todo el cuerpo. Entonces, si es que no sería la fiebre, tendríamos que investigar con qué se estaba complicando. Aunque ya semiológicamente, si uno hacía todos los días el examen clínico, no. Y esto dura 4 días y así pasaba la enfermedad. Acá vemos niño con sarampión, con las muestras de conjuntivitis, ya con su exantema que ya estaba en el cuello y en la cara. Acá estamos viendo en los 4 primeros días el exantema característico, ¿no? Pero no es único el sarampión. Este es un exantema que también pueden presentarles otras enfermedades, ¿no? Manchas rojas grandes que al principio aparecen en cara, pero sí la forma de presentación es típica del sarampión. Comienza en la cara, detrás de la oreja, en el cuello y en el tronco y va a ir avanzando también por el interior. El exantema tiene 2 o 3 días de máxima intensidad que avanza y avanza lentamente. En 4 días debe llegar hasta las extremidades, ¿no? Acá tenemos estos granitos, ¿no? Que nos muestran como de arroz. Acá está más específico, era más o menos así. En las mucosas labiales, en el paladar, y esto eran las manchas de Koplik en la cavidad bucal que nos permitían hacer el diagnóstico antes del periodo eruptivo. Tenemos acá las erupciones. ¿Cuáles eran las complicaciones? Ya lo he referido. En primer lugar, la otitis media aguda, las neumonías, la laringotraqueobronquitis, producto al inicio viral y después complicado con infección bacteriana, diarrea, encefalitis aguda, ceguera y deficiencia de vitamina A. Por eso siempre se pone vitamina A a los pacientes con sarampión y que se han desnutrido. Y un problema inmunológico degenerativo como era la panencefalitis esclerosante subaguda. Si el niño ya se había desarrollado intelectualmente, podría venir un deterioro posterior conductual, intelectual y en forma progresiva, ¿no? Y podría presentarse y aparecer no con la enfermedad, sino aparecer un tiempo después de la enfermedad, 1 mes, 2 meses, hasta 6 meses. ¿Cuál fue la solución para evitar esta enfermedad? La vacuna. Es una vacuna de cepa de virus atenuados en cultivos de células de embrión de pollo. Generalmente se usa actualmente, la vacuna se llama triple viral o sarampión, rubiola y paperas. También se le agregó la sarampión, rubiola y paperas y varicela. Generalmente es conveniente en el primer año de vida poner separado, no poner junto la sarampión, rubiola y paperas y varicela. Solamente sarampión, rubiola y paperas, ¿no? Y recién a los 4 años sí podríamos usar el sarampión, rubiola, paperas y varicela, ¿no? La administración es por vía subcutánea, a dosis de 0,5 mililitros y puede administrarse con otra vacuna. Nosotros lo ponemos con la vacuna de neumococo, por ejemplo, al año y con varicela, ¿no?
según el estado, ¿no? Los anticuerpos séricos se producen bien, ¿no? La edad ideal de vacunación en otros países considera 15 meses y un refuerzo a los 18 meses está de acuerdo al ministerio, y la segunda dosis es de 4 a 6 años, ¿no? Pero actualmente la edad de vacunación, por todos estos problemas que tenemos por la incidencia de sarampión, se ha reducido el refuerzo a los 18 meses, pero lo ideal en otros países es al año y a los 4 a 6 años, junto, igual como la varicela, ponerle las dos dosis. Después de la vacuna de sarampión, rubiola y papera puede presentarse reacción como fiebre, rinorrea y tos por 3 días, y luego de 7 a 10 días después de la aplicación es esta reacción que presenta. Es un cuadro mínimo, aparece fiebre máximo, pero uno lo que tiene es que advertir al familiar, porque generalmente el familiar piensa que la reacción de la vacuna es inmediata, pero sucede que es de 7 a 10 días, ¿no? Y entonces tienen que aplicar que va a haber mosquito, todo, puede darle un sintomático, y así como apareció, bruscamente desaparece en 3 días. Los niños que tengan alergia al huevo tienen bajo riesgo de reacción anafiláctica. En realidad no hay mucha contraindicación, pero sí en niños con VIH se recomienda la vacuna de sarampión en asintomáticos y sintomáticos que no presentan inmunosupresión grave. No debe vacunarse en mujeres embarazadas. Las mujeres que reciben vacunas de sarampión, rubiola, paperas no deben quedar embarazadas durante 28 días, por los riesgos que puede haber efectos teratogénicos. Niños con graves defectos en la función de linfocitos T tampoco, a menudo pueden desarrollar una enfermedad grave o fatal con la vacuna. Bueno, este era lo que tenía sobre sarampión. Y vamos a continuar porque acá es una charla un poco larga porque son varios temas que estoy tratando de resumir rápida con los tips más importantes de esta situación. Vamos a continuar con la rubiola. La rubiola es otra de las enfermedades de la infancia que también con la vacunación prácticamente ha desaparecido. Es una enfermedad, antes le conocían como el sarampión benigno, ¿no? Es una enfermedad clínica leve, producía un exantema, también eritematoso, maculopapuloso generalizado y un poco de fiebre. No los niveles que tiene el sarampión, ¿no? Pero no tenía esa forma en que se presentaba en la cara, sino aparecía en una forma rápida, en 1 o 2 días, en menor tiempo. Es un virus RNA de los rubivirus familia Togaviridae. El reservorio es en seres humanos, se transmite por contacto directo con secreciones nasofaringia y es una enfermedad epidémica que se presentaba en círculo cada 6 a 9 años. Ustedes saben que es una enfermedad relativamente benigna, no había muchos problemas, pero cuando aparecía esta en forma de epidemia, prácticamente venía acompañado de lo más grave que trae la rubiola, que es el síndrome de rubiola congénita, o sea, las malformaciones congénitas en madres gestantes que presentaban la rubiola, ¿no? Y esto traía problemas porque podían nacer los niños con microcefalia, con defectos cerebrales, cataratas,
etcétera, ¿no? Entonces, eso es la mayor importancia por el cual uno tiene que vacunar a un paciente contra la rubiola, especialmente las mujeres, ¿no? Para evitar estos problemas en la gestación. El periodo de incubación es de 14 a 21 días, el periodo de contacto sucede 7 a 14 días antes del exantema, o sea, es muy anterior a la aparición de los signos que pueden hacernos llegar al diagnóstico. Da una fiebre leve a moderada, el exantema comienza en la cara, pero se generaliza rápidamente en 24 horas y dura 3 días. Acá lo característico que nosotros cuando teníamos el exantema y queríamos saber si era rubiola era tocar los ganglios. No podía haber ganglios cervicales, pero lo característico era tocar un buen ganglio en la zona suboccipital, ¿no? Entonces en eso nos hacía ayudar los suboccipitales, ¿no? Incluso eran antes de preceder el exantema y duran 5 a 8 días más o menos estos ganglios. Nos ayudaban para decir esto sí puede ser una, con acompañado de todo el cuadro clínico, esto puede ser una rubiola. También daba poliartralgias, poliartritis transitorias en adolescentes y adultos jóvenes y también producía encefalitis cuando había estas epidemias. También neurología se quedaba casi sin cama porque las encefalitis por rubiola eran bastantes. Y trombocitopenia, pero son complicaciones muy raras, no eran lo más frecuente porque cuando venía epidemia todos caían. Porque, ojo, tenía un periodo de contagio 7 a 14 días antes del exantema, era mucho más fácil contagiar. Los síntomas, síndrome de rubiola congénita se presenta durante la gestación, si es a muy temprana edad podría provocar aborto, muerte fetal o anomalías congénitas, que es el síndrome de rubiola congénita. Las anomalías más frecuentes que encontramos desde el punto de vista oftalmológico eran las cataratas, retinopatía pigmentaria, microftalmos y glaucoma congénito. Dentro de las cardíacas, la persistencia del conducto arterioso y la estenosis de la arteria pulmonar. Podían venir con una de las grandes causantes de sordo-mudez, era la rubiola congénita, porque daba hipoacusia neurosensorial. También trastorno de conducta, meningoencefalitis y retraso mental. Cuando ocurría cerca al periodo neonatal, en el último trimestre, también podrían dar retardo de crecimiento, neumonitis intersticial, o cuando iban a nacer y se contagiaban en los últimos días, cualquier retardo. Hepatoesplenomegalia podría ser, nacen y tenían hepatoesplenomegalia y una eritropoiesis dérmica, se ponían rojos, hacían rojos y con trombocitopenia. Esto era cuando se producían las últimas, pero ya no tenían todas estas anomalías que se detectaban. Aparte que también podrían dar microcefalia también estos pacientes, ¿no? Las lesiones, los ganglios retroauriculares también, pero lo más importante son los suboccipitales, microcefalia, persistencia de ductus, catarata congénita. El preventivo de la vacuna triple viral, que es de sarampión, rubiola y parotinitis, se administra por vía subcutánea a dosis de 0,5 a partir del primer año de vida, ¿no? Se puede, y al año 6 meses actualmente, pero se puede poner a los 4 años también su refuerzo, ¿no? Y vamos con el último, terminando la clase, tenemos el exantema súbito, ¿no? El exantema súbito es también conocida como rociola o virus herpes 6.
Es producido por el virus herpes 6 en niños y el 7 más lo produce en adultos, no en niños. Es una infección primaria. El exantema súbito, o sea, uno puede hacer a muy temprana edad un contacto con este virus, generalmente, pero no todos los que hacen contacto, los niños o los lactantes que hacen contacto con este virus, producen el cuadro clínico característico. Muchos pasan en forma asintomática, ¿no? Por ejemplo, a los 6 meses el 10% ya están en contacto, al año es el 40% y a los 3 años el 80%, 2 a 3 años el 80% ya han estado infectados. Pero de ellos, de todos los infectados, solamente 20% van a ser esta infección primaria que es el exantema súbito. Tiene un periodo de incubación, ¿no? Es de 5 a 15 días por el virus herpes 6. ¿Qué es lo que caracteriza este cuadro? Se presenta fiebre alta, es lo que más estamos viendo, por las otras vacunas, con las vacunas prácticamente han desaparecido las otras enfermedades. Pero en cambio acá encontramos fiebre altísima de 39 grados centígrados que puede durar de 3 a 6 días, generalmente son 3 a 4 días. Uno lo examina, puede haber una congestión faríngea, diarrea, pero nada exageradamente, puede haber linfadenopatía cervical o abdominal, pero muy escasa, no era tan frecuente. Pero acá, y es otra de las características que no es estacional, o sea, no se presenta en invierno, se presenta en verano, otoño, primavera, ¿no? Entonces, después de 3 días de fiebre, bruscamente, pero cuando tienen fiebre, le bajas la temperatura, que es bien difícil de bajar, pero cuando le bajas, el niño toma, succiona, todo está tranquilo. Entonces, al ceder, pero cuando ya a los 3, 4 días cede la fiebre, va a presentar un exantema maculoeritematoso puntiforme, pero que no produce comezón y ocupa súbitamente todo el cuerpo. Generalmente se presenta en 2 días y en 2 días desaparece. Cuando aparece, cede la fiebre, entonces ahí uno. Entonces a veces te encontramos que cuando tienen fiebre alta, los médicos, algunos ven un poco de congestión, le cubren con antibiótico y total que es un exantema súbito, por eso hay que relacionar totalmente, ¿no? Es un virus neurotrópico, hay que tener en cuenta que puede dar meningitis, puede dar convulsiones febriles sin necesidad de tener, pero per se puede dar encefalitis. Puede detectarse en líquido cefalorraquídeo el virus herpes 6. Acá tenemos las lesiones de piel. Los humanos son el 6 y 7. El 6 tiene 2 variantes, el A y B. La infección primaria en niños menores de 2 años es por cepas B. El huésped es el ser humano. La vía de transmisión a niños es por secreciones respiratorias de persona adulta o contacto cercano. En fase febril es posible la identificación del virus 6 en los linfocitos de sangre periférica, en la saliva y, como les había referido, en el líquido cefalorraquídeo. La frecuencia es mayor entre 6 meses y 24 meses y casi el 100% son seropositivos a los 4 años, pero no todos hacen el exantema. El virus herpes 7 aparece más tardíamente y en la vida adulta tiene una prevalencia de 85%. Puede encontrarse en adolescentes. En realidad, aislar el virus no clínicamente no justifica porque, como te digo, no es mortal, salvo en condiciones especiales de hospitalización por cuadros neurotrópicos o problemas neurológicos, ¿no? Y se necesita demostrar la cero conversión. El tratamiento solamente es sintomático para hidratación y paracetamol en algunos casos que tengamos que hospitalizar. Complicaciones, convulsión febril, también puede estar en relación con hepatitis, encefalitis, pero especialmente esto sucede en pacientes inmunocomprometidos. Esto es todo lo que tenía que presentar para ustedes. No sé ahora sí
Si tienen que hacerme alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Ana Luisa, ¿quién es la delegada? Sí, doctor. Huanca. Huanca, ¿no? ¿Le envías? Me envía todo a mi WhatsApp, por favor, la foto de todos los que al inicio y los que han estado al final, ya de la clase, por favor. No sé si tienen alguna pregunta, porque estos son temas muy interesantes que es importante conocerlo muy bien, por lo menos para los que van a ser pediatras o van a tratar con niños. Bueno, creo que en vista de la hora vamos a dar por terminada la clase, ¿no? No hay preguntas. Entonces vamos a terminar con la clase y ya nos veremos mañana también, que creo que tengo la otra clase que voy a hacer sobre meningoencefalitis bacteriana. ¿Ya? Muy bien, buenos días. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.